¿Ya? Sí. ¿Vamos? Bien. Bueno, vamos a hacer una grabación con relación al tema de Halloween, aprovechando la pregunta que hicieron en el WhatsApp del grupo y porque en realidad es importante aclarar este tema. Aunque hay muchas personas que tienen conocimiento sobre lo dañino que es Halloween y otros, sin embargo, no lo tienen y permiten que sus hijos participen y es más, ellos mismos. En realidad los porcentajes de venta de disfraces, mayoritariamente disfraces de adultos. Son los adultos en realidad los que están lamentablemente cayendo con mayor fuerza en esta fiesta. En el fondo, como vamos a ir explicando, cuál es el trasfondo y el motivo que tiene. ¿Ya? Entonces, la idea de grabar este video, esta conferencia sobre el tema de Halloween es para que quede ahí para todos ustedes. Y como siempre quedan la posibilidad de que hagan preguntas por medio de WhatsApp para las personas que están inscritas. Bueno, Halloween en sí es una fiesta de su origen es muy milenario, 3000 años aproximadamente atrás, ¿ya? Y puede venir inclusive más atrás. El conocimiento que se tiene es que viene como una celebración de esa época, pero lamentablemente se ha trastocado su fin, se ha tergiversado, porque la logia negra sí actúa tergiversando y modificando todas las enseñanzas espirituales. Sabemos en el fondo que la oscuridad es Dios mismo a la inversa. O sea, si nosotros queremos descubrir qué es lo que es la divinidad, tenemos que estudiar la oscuridad y ahí vamos a conocer lo que es la luz. Por eso que el conocimiento de sí mismo enseña que el despertar de la conciencia está especialmente en la desintegración de los defectos. Porque dentro de los defectos se esconde nuestra luz. Entonces, originalmente esa fiesta que no se llamaba Halloween, era una fiesta que estaba relacionada con los días que vienen después, que es el Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Muertos, ¿ya? Que son celebraciones en el fondo que obedecen a enseñanzas espirituales esotéricas muy profundas, que están relacionadas con el proceso del camino que toda persona tiene que avanzar, que están divididas, también se dice, en tres montañas. El primer trabajo de la montaña, que es precisamente salir del lado de la luna, entrar en el lado solar, o sea, salir de la oscuridad. Por eso que viene este enfrentamiento con el lado oscuro. El segundo nivel ya que viene a ser el nivel de convertirse en un santo, la santidad. Nosotros hoy en día celebramos a todos los santos, pero en realidad celebramos a los santos a nivel externo. Y no nos damos cuenta que en el fondo es un llamado a que cada uno de nosotros nos santifiquemos desde el punto de vista de entendiendo la santificación como es la desintegración del ego. ¿Ya? Esa es la santificación, corresponde a la destrucción de los elementos oscuros que uno tiene dentro de su sitio. Y luego la celebración del Día de los Muertos es donde se viene ya la muerte final del yo, que es la tercera montaña, donde cristaliza y puede penetrar la fuerza del Padre. Porque el Padre no puede penetrar mientras existan vestigios del yo o alguna parte del ego. Entonces, esas antiguas culturas transmitieron de su forma esta enseñanza sagrada, pero ahora se ha tergiversado todo y está todo al revés. Entonces, por eso que es bueno que entendamos el objetivo, el fin y cómo se han tergiversado las cosas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué significa eso? No, es nada así. Ya, Lo que... ya. Entonces, eh, para entender entonces cómo se han tergiversado las cosas. El- Entonces, la fiesta de Halloween hoy en día está muy desarrollada, aunque se nace como tal, como lo que nosotros conocemos aquí, nace en Estados Unidos. La tergiversación fundamental se hace ahí y se ha desarrollado a nivel mundial. Ya casi todos los países, porque nosotros, los latinoamericanos, somos muy imitadores. Entonces hemos imitado esta fiesta y hemos perdido, casi todos nosotros hemos perdido lamentablemente la capacidad de reflexión. Simplemente imitamos por moda, o porque nos parece, o porque no, el medio nos ofrece. Porque si vemos que todo el sistema de comercio está con telarañas, con calaveras,
Y se ofrecen estos disfraces, obviamente que uno se contagia también, ¿ya? Entonces, uno se va contagiando y va imitando todo este proceso de estas celebraciones que en realidad no tienen su verdadero origen, o se han alejado. Para entender esto es necesario, por eso que nosotros tenemos varias conferencias, una de ellas es la conferencia número 47, que se relaciona con los yoes brujescos que uno tiene, el yo brujo. Entonces ahí cuando estudiamos esa conferencia, en el fondo hablamos que existen dos tipos de brujería. Existe la brujería blanca y la brujería negra. O sea, existe el brujo blanco y el brujo negro. O sea, el mago blanco y el mago negro. Y que la diferencia entre ambos es la misma. O sea, la diferencia es una sola. Los dos trabajan con la misma energía, pero una la trabajan ascendente y la otra trabajan descendente. ¿Ya? El mago blanco trabaja con su energía en forma ascendente y el mago negro trabaja con su energía en forma descendente. Entonces, en este caso, cuando nosotros vemos que se están celebrando, porque Halloween en el fondo significa celebración o día de brujas. En el fondo lo que estamos celebrando acá es la brujería, pero en su aspecto negativo, ¿ya? Teniendo absoluto desconocimiento de lo que es la brujería en su aspecto positivo. Entonces, en esta celebración, lo que se hace es permitir que esas fuerzas oscuras de la brujería vayan apoderándose de las personas, principalmente de los niños, ¿ya? Y eso es lamentable, que nosotros vemos ya como con mayor fuerza están cayendo los niños en esto. Los niños por diversión, porque lo encuentran entretenido, porque les gusta, porque todos sus compañeritos lo hacen, etc. Porque las fuerzas negras así actúan. La oscuridad trabaja así en el fondo. Trabaja atrapándonos con diversión y con entretención y como con un juego. Así es como uno va cayendo sin darse cuenta, como jugando, como se dice, uno cae y lamentablemente al final termina atrapado, ¿ya? Entonces, esto como se relaciona con las brujas, es bueno entender qué son las brujas y cómo nosotros tenemos que luchar contra ese aspecto de la brujería, ¿ya? En todo el proceso del trabajo interior, de la muerte del defecto psicológico y de la creación de los cuerpos internos, nos va a tocar luchar contra esta bruja, ¿ya? Esta bruja existe. Porque en la brujería, la bruja, bien sabemos, todos nosotros sabemos que la bruja supuestamente es una vieja de muchos años, pero se ve joven, lozana, tersa, juvenil, ¿ya? ¿Por qué? Porque ella trabaja con la fuente de la eterna juventud, pero en su aspecto negativo. Si nosotros hacemos un estudio de la fuente de la eterna juventud, nos vamos a dar cuenta que esa fuente de la eterna juventud está en el sexo. Entonces, las brujas utilizan la energía sexual de las demás personas, son ladronas de energía sexual y utilizan esa energía sexual para mantener su juventud. Y la van robando precisamente a los jóvenes. Cuando los jóvenes, también por desconocimiento, por ignorancia de aspectos muy importantes como es la sexualidad elevada, caen en eso que nosotros conocemos como la masturbación. Y nosotros también caemos en eso que es la fornicación, que es la pérdida de la energía sexual. Entonces, la fornicación, en el momento en que el joven o la señorita cae en estos aspectos de la masturbación, inmediatamente se conecta con este aspecto de brujas en el caso del varón o de zánganos en el caso de la dama. Entonces llegan esas brujas a incitarlo a que el joven o la persona se masturbe para así robarle su energía sexual, ¿ya? Entonces va perdiendo esa energía, se la entrega a esta bruja y esta bruja coge esa energía porque ellos saben eso, tienen sus métodos para nutrirse y para ellos transformarse en jóvenes, ¿ya? Entonces, la clave está ahí. Cuando los niños van jugando en todo esto de los aspectos de la brujería y se transforman se pintan de
brujos, hasta de monstruos algunos. Algunos son en realidad bien feos. Hay algunos que hasta de superhéroes. Hay como de todo tipo de disfraces, ¿ya? Pero esos disfraces negativos, en el fondo, de monstruo o calavérico, etcétera, en el fondo se están vinculando con estos aspectos, pero nace ahí, ¿ya? Si uno, por ejemplo, puede ver videos en YouTube o en diferentes partes que hablen sobre el Halloween y van a hablar muchas personas, creyentes, digamos, religiosos, van a hablar de lo negativo de esta fecha. Más, sin embargo, nadie ha explicado bien en qué consiste la cosa. Y ahí está la clave, porque se desconocen en realidad los misterios de la sexualidad elevada. Se conocen los misterios del sabio uso de la energía sexual y se desconoce en el fondo que al utilizar incorrectamente la energía sexual, lo que la persona está haciendo, él está cediendo esa energía a estas tipos brujas, ¿ya? Entonces, cuando la persona, el joven o la señorita comienza en el proceso de la masturbación, inmediatamente tiene sus brujas propias y le llegan en la noche y lo incitan a que se masturbe, lo incitan a que pierda su energía sexual, ¿ya? Entonces, esa fuerza negativa le succiona esa energía, y eso en el fondo es lo que hacen en esta fecha, motivando a que los niños vayan a las calles, se disfracen de brujas o monstruos calavéricos y pidan dulces o travesuras, ¿ya? Es el lema de ellos, dulce o travesura. Pero ese dulce, ¿qué significa? Ese dulce precisamente es la energía sexual, es el deseo, ¿ya? La emoción que produce la pérdida de la energía sexual. Entonces, en el fondo, lo que ellos sutilmente van enseñándole a los niños desde pequeños para que lleguen a la edad ya púberes, mayores, y comiencen a entregarles su energía. Entonces, del momento en que comienza este proceso de masturbación, inmediatamente empiezan estas brujas y lo empiezan a asediar, lo acosan y le roban la energía sexual. Debilitan al niño y ella se mantiene lozana, joven, mantiene su juventud. Entonces, por eso que es importante aclarar la relación que existe entre el mal uso de la energía sexual, la ignorancia de la energía sexual y los aspectos brujeriles, ¿ya? Para la persona que ya va conociendo estos misterios y para los que se han adentrado en los videos y en las conferencias que nosotros entregamos, hablamos del sabio uso de la energía sexual, de la importancia de transmutar la energía sexual, porque va a llegar un momento en que cada persona que se decida trabajar dentro de sí va a tener que luchar contra esta bruja. Es parte del camino, el camino es así. Y a las damas les va a tocar luchar contra los zánganos que van a llegar ahí a seducirla, ¿ya? A robarles energía. Y eso específicamente se logra cuando la persona llega a la segunda iniciación de misterios mayores, que es cuando despierta la serpiente en el cuerpo vital. En esa etapa de la segunda serpiente, porque primero la serpiente, el kundalini, se asciende en el cuerpo físico y la segunda se asciende en el cuerpo vital. Entonces, en esa segunda etapa, en esa segunda edición de Misterios Mayores, cuando viene la lucha contra las brujas. Si la persona sale victoriosa ahí, logra la absoluta castidad. Porque en el fondo, luchar contra las brujas, como las brujas vienen a robar la energía sexual, significa lograr la castidad absoluta. Entonces, solamente se alcanza la verdadera castidad, una buena castidad, como lo hemos definido antes, no es celibato. Castidad no significa abstención sexual. Castidad significa sabio uso de la energía sexual. Una persona casta es una persona que no fornica, que no pierde su energía sexual, que no eyacula, que no bota su simiente, ¿ya? Bien sabemos nosotros que en cualquier eyaculación o pérdida de la energía sexual, una persona es capaz de botar 10, 12 millones de espermios. Y esos espermios fuera del cuerpo no sirven. Y esa energía, la persona al botarla, la lleva a involucionar. Y después le va a tocar ir a recuperarla allá, porque eso va a las infradimensiones, ¿no? Que se relaciona con la conferencia que vamos a dar mañana sobre las infradimensiones. Entonces todo este trabajo del trabajo con luchar contra las brujas está íntimamente relacionado con el proceso de poder salir nosotros a las infradimensiones, porque son nuestros aspectos de inconsciencia o de fornicación que nos tienen ahí. Y se logra, se vence completamente cuando se logra levantar la segunda serpiente
de fuego, que es la del cuerpo vital o cuerpo etérico. ¿Ya? Ahí la persona luchó, venció completamente todos los aspectos de brujería y ya no puede ser derrotado en la fornicación o en la pérdida de su energía sexual. Pero mientras no, va a estar constantemente ahí cayendo. En esta época también de los disfraces aparece mucho lo que es la calabaza. La calabaza donde le hacen unas ciertas perforaciones, ¿verdad? La huecan y le ponen como una vela o una luz adentro. Que se utiliza como un poco como para asustar. Pero indudablemente que eso simboliza el hecho de llevar el fuego sexual hasta la glándula pineal. El ascenso de la serpiente cuando asciende llega hasta acá. Entonces, esa calabaza simboliza eso. La capacidad, o sea, ese es su aspecto positivo. Por eso que lo hacían. No era una calabaza, era otro vegetal, otra planta que ellos tenían. Pero en el fondo, eso de mostrar como esta esfera que representa el cerebro y meter una luz, un fuego dentro, simboliza lo que nosotros tenemos que hacer. Pero ahora se ocupa negativamente para intimidar, para asustar a las personas y para llevarlos lamentablemente a infundir el miedo o el terror, que es lo que más reina en esta época. Realmente es lamentable ver algunos disfraces, porque todos esos disfraces que las personas utilizan, en el fondo son las expresiones del yo y de la personalidad. ¿Ya? Entonces, cada persona se va disfrazando externamente según su subconsciente le pide. Entonces, hay personas que en realidad se visten bastante terroríficos, porque esa expresión terrorífica la tienen dentro. Y así, por eso la expresan. No se da cuenta. ¿Ya? Ahora, en conocimiento de sí mismo, en las conferencias que nosotros entregamos, enseñamos lo que es la desegoistización. O sea, en el fondo uno tiene que luchar por sacarse esas caretas, esas máscaras, porque cada ego es como una careta, como una máscara que lo vincula con las infradimensiones, con los aspectos más inferiores de las dimensiones. Entonces, uno luchando por sacarse esas máscaras y por otro lado, la logia negra infundiendo a que los niños se pongan estas máscaras y se disfrazan y alimenten su aspecto de la personalidad. Entonces, es contraproducente realmente, ¿ya? Indudablemente que uno tiene que respetar el libre albedrío de las personas. Cada cual está en la libertad de poder participar o no de todo lo que quiera. Pero aquí se explica el motivo esencial por el cual nosotros no debemos hacer eso y cómo nos puede perjudicar en nuestro camino. O sea, si nosotros queremos luchar contra el yo, queremos sacarnos las máscaras de la falsa personalidad, queremos lograr la integridad del ser, queremos fusionarnos con la conciencia, despertar la conciencia y por el contrario, estamos durmiendo la conciencia en todos estos procesos, digamos, que son como inocentes, uno dijera, como que no tienen peso, pero que sí van durmiendo la expresión de la conciencia. Así que ese es el llamado para que haya un poco más de reflexión, porque lamentablemente hoy en día lo que esta humanidad está perdiendo son las capacidades reflexivas y simplemente hacemos las cosas mecánicamente sin llegar a concluir ni darnos cuenta cuál es su origen y qué es lo que en realidad está detrás de todo esto. Ya, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, porque ese día también se visitan mucho los cementerios. Sí. ¿Eso igual es perjudicial? Claro, el tercer día, digamos, ese día o el tercer día, el día de todos los muertos, se visitan los cementerios, ¿ya? Porque en realidad se hace como, y viene como de México, más que nada, bueno, de todos los países, pero de México, en Ecuador también. En Ecuador ese día se va a los cementerios y se lleva una cena. Y comen arriba del ataúd una merienda más o menos importante y le dejan una parte del alimento ahí al difunto, para que también coma. ¿Ya? Entonces, hay tradiciones para como que se celebra la muerte, pero en el fondo, la muerte que nosotros tenemos que celebrar es la muerte del yo, no la muerte física. Una persona que ya perdió su cuerpo físico, ya no tiene vuelta más que dar, ¿me entiendes? O sea, ya no puede crecer, no puede, hasta donde llegó con el nivel de conciencia que la persona muere, hasta ese nivel llega hasta que encarne nuevamente si le queda un nuevo retorno. Entonces, el cementerio es realmente nefasto. La palabra cementerio viene de cementerio, en el fondo son los cuerpos vitales, las energías vitales, las personas que quedan flotando ahí. Si nosotros tuviéramos la clarividencia, que es el sexto sentido, el sentido del entrecejo,
pudiéramos ver esos cuerpos vitales ahí flotando sobre los cadáveres. ¿Mm? Y hay muchas larvas también, porque como la persona muere y como tenía yo y tenía aspectos larvarios, y esas larvas están pululando ahí, ¿me entiendes? ¿No? Dando vueltas. Entonces, y las mismas enfermedades también. La persona, la expersonalidad de la persona sale del ataúd, va a su cuerpo, va a su casa, visita su trabajo y de ahí vuelve. Entonces va repartiendo esas larvas. Entonces, la verdad es que los cementerios son focos de infección muy, muy negativos. No debieran existir. Pero lamentablemente existen. ¿Ya? Entonces se recomienda no asistir a los cementerios. Imagínense, en esta fecha ahí probablemente va mucha gente a visitarlo. Sí. ¿Ya? Entonces, pero se recomienda no visitarlo. Es realmente nefasto para uno. Oye, y el otro día te leí en el WhatsApp que tú decías que después de 3 meses el difunto se desvinculaba de su familia. Sí, ¿Están así? sí, ¿O, sí. o hay algunos casos en que dura más ese proceso? Es que normalmente es así, ¿ya? Pero hay determinados yoes de personas por el apego, ¿Mm? pero es un yo específico, pero no es la esencia de la persona, ¿me entiendes? No es la totalidad del alma de la persona, sino que de pronto hay un yo específico de esa persona El mismo apego. que por el apego o porque quedó a lo mejor con un compromiso inconcluso. Quería solucionar algo con alguien, quería pedirle perdón, no sé, algo tenía ahí, no lo logró hacer, entonces ese yo como que puede quedar vinculado a ese lugar, a esa familia más tiempo. O también las personas que se suicidan, por ejemplo. Las personas que se suicidan, eso es otro caso. Una persona que se suicida queda ahí, en el lugar que se suicidó, queda ahí, deambulando, con la cantidad de tiempo que la persona tenía que vivir. O sea, si tenía que morir en 30 años más, 30 años más va a quedar ahí. ¿Ya? Pero lo normal es eso, que al poco tiempo, a los 3 meses, ya la persona puede estar pero en otro proceso y ya ni está vinculado con su pareja, con sus hijos, con su abuelita, con todo eso. Y por eso queda lástima ver a personas que todavía lloran a sus difuntos a los 20, 30 años, y todavía los lloran y todo eso, y esa persona ya lo más probable es que está encarnada por ahí en otro cuerpo físico. ¿Ya? Por el apego. Por el apego. Por el apego. Por los yoes que lo hacen Por los yoes. vincularse con las personas, con tu familia, con qué sé yo. Los yoes te hacen Claro, claro. el egoísmo. Claro, la incomprensión. Por eso que tenemos nosotros la conferencia número 2, que es la muerte, lo que muere y lo que no muere, donde se explica ahí precisamente qué es lo que vive el difunto, cuánto dura la muerte, cuáles son las puertas que se abren al difunto. Entonces, cuando uno va entendiendo en realidad que tenemos múltiples existencias y que hay ciclos que hay que cumplir, ¿ya? Entonces toma la muerte bajo su verdadero aspecto. Y ahí cuando hablamos los 3 tipos de muerte, ¿verdad? Que es la muerte física, la muerte segunda y la muerte del ego. Ahí entendemos que, porque esta es la muerte segunda, el descenso a los mundos de infierno, que la muerte que vale la pena celebrar y en la cual celebraban las antiguas culturas, todas las celebraciones de las antiguas culturas de la muerte se referían a la muerte psicológica, que es la muerte que lo corona a uno, que es la muerte que lo premia a uno, porque es la muerte, la verdadera muerte psicológica es la muerte que a uno le trae paz, libertad y felicidad. Entonces, esa muerte psicológica es la que vale la pena festejarla. De hecho, uno de los mandamientos es festejar las fiestas. Precisamente ese festejo de fiesta se refiere a las fiestas de las muertes de determinados yoes que uno tiene. También por eso la Sagrada Escritura dice que para Dios 1000 años es como un segundo y un segundo es como 1000 años. ¿Por qué? Porque uno en un segundo puede eliminar un yo que lo trae hace 1000 años con la práctica de la muerte de la Madre Divina. Madre mía, mátame esto, y ahí le dio a un defecto que lo venía acarreando pero hace 1000 años. Entonces la muerte benéfica, la muerte luminosa, la muerte liberadora es la muerte del yo, no la muerte física. La persona que murió físicamente y una vez que murió ya ni los rezos, porque ya está, ya sabemos que a las 72 horas ya ha vivido su tercer juicio y ya está oreado y sacramentado lo que le viene de ahí en adelante. Por ley de causa y efecto. Por ley de causa y efecto. Entonces, ya está lista ya.
Ahí está donde en México se celebra el Día de los Muertos Sí. y va toda la familia Una fiesta. y se ha copiado esto también a nivel latinoamericano, más que nada, de salir disfrazados de esqueletos y también asustar que, o sea, por una parte es Halloween y por otra parte Sí. esta celebración del Día de los Muertos, Sí, que también es lo mismo. exacerbando. Claro. Hay que entender entonces que ellos, que viene de México, viene de los mayas, de las antiguas culturas mexicanas, de Mesoamérica, ellos tenían conocimiento de esto. Entonces cuando celebraban la muerte, en el fondo estaban celebrando la muerte liberadora, que es la muerte del yo. Porque la muerte del yo trae procesos iniciáticos. Toda la iniciación verdadera parte con la muerte del ego. No hay iniciaciones sin muerte del yo. Fernando, ¿y esa celebración de una muerte del ego es más que nada una celebración que hacen como nuestro guía? Claro, es todo No el es mundo uno que- interno, claro, no es nada todo- físico. sí, nada es físico. Nada es físico. Aquí cualquiera de las personas que esté realmente trabajando, que hay mucha gente en el mundo que está trabajando en la muerte del ego, lo hace secretamente. Y puede estar muriendo en su yoe y violita, ¿no? Nadie sabe. Por sus hechos los conoceréis. ¿Ya? Uno es el que, a medida que se va autoobservando, va descubriendo cómo van muriendo los yoes, y si la persona está despierta, consciente y se desdobla en astral, puede participar de las fiestas que hay en los mundos internos. En los mundos internos hay fiestas. Cuando la persona ha logrado determinados grados de despertar de su serpiente, o de ganarse vértebra, o de ganar iniciaciones, o de eliminar yoes, hay alegría en los maestros, porque hay uno que se está desegoistizando. Pero nosotros aquí hacer fiesta de ir a ver a una persona que murió hace 60 años y ya quizás, imagínese lo que está ahí. Con todo el respeto a los difuntos. Por supuesto. Con todo el respeto a los difuntos, ¿verdad? Pero nosotros podemos respetar desde nuestra casa, digamos. Exactamente. Ahora, como para clarificar un poco más, cuando el muerto ya está muerto, enterrado, pasaron las 72 horas y quedó pululado y su ser ya desencarnó o tomó otro cuerpo físico o está quizás donde, lo que queda ahí pululando y dando vuelta a esta ánima, lo que si pudiéramos ver lo veríamos, ¿cierto? Esos son parte de la expersonalidad. Claro. Lo que quedó, o sea, sí. Los yoes fuertes que quedaron, y tal como tú dices, que quedaron cosas pendientes y que van a su trabajo, van a su casa y andan ahí. ¿Eso me lo puedes explicar un poco más? Claro, claro. O sea, principalmente lo que queda deambulando en el caso de los difuntos son la expersonalidad. ¿Ya? La expersonalidad, imagínese que una persona puede llegar a contabilizar hasta 10 expersonalidades, una persona de personalidad fuerte, puede llegar a contabilizar 10 expersonalidades. O sea, de existencia anterior. De existencia anteriores, O sea, de por 10. ejemplo, si yo soy de personalidad fuerte, probablemente las existencias pasadas también. Está todavía tu banda. Puede que ande tu expersonalidad por ahí dando vuelta, y si entramos nosotros, la expersonalidad, ¿en qué dimensión se descubre? En la cuarta. Ella es de la cuarta dimensión. Vital. La cuarta. ¿Ya? La etérica. Sí. En la cuarta dimensión, si nosotros nos desenvolviéramos en los estados jinas, que así también hicieron una pregunta ahí por el WhatsApp con relación a los estados jinas, si nos desenvolviéramos en los estados jinas y fuéramos al nivel de la cuarta dimensión inferior, descubriríamos estas sombras de personalidades energéticas que andan por ahí. Imagínate, una persona puede tener varias, o sea, el cuerpo físico de esa persona ya se desintegró completamente y su expersonalidad sigue viva. ¿Por qué? Porque la expersonalidad se alimenta con lo que la persona le lleva al cementerio. Usted le lleva flores, se toma el agua de las flores. Y todo esa, y usted llora, toda esa energía de sus penas es alimento para la expersonalidad. No es alimento para la conciencia de la persona que ha desencarnado. Me acuerdo que mi mamá decía, ¿quién me va a llevar flores al cementerio? Uno se podría encontrar con una persona que conociste ahora, pero que murió y reencarnó en tu misma etapa de vida. O sea, es más largo el proceso. A ver, no entendí cómo es. Alguien que falleció, ¿Cómo? ¿se lo puede volver a encontrar en esta Pero en esta existencia? vida, sí, en mi existencia. Por ejemplo, alguien que falleció conocido mío,
yo me lo podría encontrar en mi misma existencia. Ah, sí, pues, sí, porque la persona puede encarnar dependiendo. Acuérdense que cuando hablamos de... Inmediato o inmediatamente. Claro, el retorno puede ser inmediato o inmediato, ¿ya? Entonces, hay unos que pueden retornar a los 10 años, retornó, ¿ya? U otros pueden retornar a los 100 años, normalmente pueden retornar hasta a los 1000 o 1500 años, ¿no? Eso es lo normal. Pero, más sin embargo, hay casos también donde la Madre Divina lo puede sacar a uno a la vuelta y lo lleva y lo trae y lo hace encarnar en el próximo Manjamantara, o sea, millones de años después. Pero puede ser a los 10 años. Entonces, hay una persona que murió hace 15 años y ahora tiene 5. Claro, sí. O sea, puede ser que, por ejemplo, murió y una persona cercana a ella estaba embarazada y que retorne en ese bebé. Ahí no, ¿cierto? No. Porque cuando se fecunda está fuera. No. Un alma no solamente ingresa al vehículo cuando se une el zoospermio con el óvulo. Sí. Ahí es conectada el alma retornante a este óvulo fecundado. Esperando afuera. Y queda esperando aquí, fuera del seno izquierdo. ¿No se toca este tema del incubo y el sucubo? No, el incubo y el sucubo ya son... Como en relación con el Halloween. Claro. Lo que pasa es que como hablábamos del Halloween, el proceso de la masturbación, y aparecen estas brujas, ¿ya? En el momento que comienza el joven o la señorita a masturbarse, inmediatamente aparecen estas brujas, como que las llaman, y después ya las incitan. Pero si esta persona sigue en estos procesos más viciosos de masturbación y ya empieza a imaginarse más cosas y a utilizar aparatos, más hoy en día que hay hasta famosos sex shop, donde te venden cosas, y si no, por internet me imagino que también hay tiendas online donde tú puedes comprar lo que se te ocurra hoy en día. Todas esas cosas infrasexuales de la masturbación son creadas por el centro intelectual inferior, porque fueron diseñadas, pensadas. Aquí va a tener esto, va a tener esta temperatura, va a tener esta regulación, va a tener este movimiento, de todo. Todo eso lo creó la mente negativa, digamos, y creó este aparato. Entonces, si la persona ya entra en esos pisos ya aún más profundos, luego va creando lo que llamamos los incubos, los sucubos, y ya son entidades, yoes fuertes de uno que se apoderan de uno y lo incitan aún a masturbarse con mayor fuerza. ¿Ah? Eso se da mucho en los célides. La gente que no tiene relaciones sexuales. Claro, que se se abstienen por motivo religioso, por lo que sea, y lamentablemente como la fuerza sexual es tan grande, y entonces ahí empiezan a tener sueños como que viene un ángel y todo eso, y es un incubo, un sucubo que se va apoderando de ellos. No se puede tapar el sol con un dedo. No se puede. ¿Y cuál es la diferencia, como para clarificar, entre el incubo y el subcubo? El incubo es de la dama y el subcubo es del varón. Incubo se le llama a estos yoes, son yoes, que pueden inclusive cristalizar físicamente. ¿Por qué? Porque como tienen mucha energía sexual, han robado mucha energía sexual, pueden cristalizarse físicamente. Entonces la persona está durmiendo y de repente siente que alguien la empieza a tocar, la empieza a excitar, y es su yo, es su defecto psicológico que casi cristaliza físicamente y la empieza a toquetear. Y ahí dice, llegó mi angelito. Y es su yo, es un cubo que viene a producir, que lo viene a estimular para la fornicación, para que pierda su energía sexual. La lucha contra ese incubo y subcubo también se debe darse en una parte específica del camino. Y tiene que ser con permiso de un determinado ángel. Y con iniciación. Con espada. Sí. Ya al menos tiene la espada, por lo tanto ya pasó la primera decisión de misterio mayor. Sin espada uno no se enfrenta a esos demonios, porque son demonios grandes. Pesado. El recogedor, el que recoge toda la energía sexual que Claro, él se alimenta y bota la energía sexual el joven o la señorita. De todas las existencias. Y cada uno puede venir de existencias anteriores, sí. Cada uno tiene su sí, puede venir de existencias anteriores. Entonces viene fuerte, ya. Jorobado Notre Dame. Poderoso, fuerte. Se toca la campana. La campana es un símbolo también sexual. ¿Y ahí qué significa cómo? La campana. La campana es un símbolo sexual. ¿Ya? Si uno ve la forma de la campana, es el Johnny femenino. Sí, y el invertido. Y el claro. Y el que golpea el falo. Por eso que en las iglesias
se toca la campana para llamar a los feligreses. ¿Ya? Porque en el fondo, la campana en el fondo representa el sonido de los mantras de la transmutación, de la sexualidad. La campana representa la transmutación sexual, es un símbolo alquímico sexual. Por eso que el jorobado tocaba la campana, porque él se apodera, pero negativamente, de esa fuerza, el incubo y el sucubo, roba esa energía. Uh-huh. Tantas cosas impresionantes. ¿Eso? ¿Sí? ¿Estamos claritos ahora mismo? ¿Algo más? Entonces, sí. La logia negra siempre Espera, presentando espera. entretenido y divertido. Claro, o sea, la logia negra así se presenta. Se presenta como algo atractivo, algo Divertido, placentero. placentero. Agradable a los sentidos. Entretención. Sí, dulce, dulce, pues. Por eso que precisamente la pérdida de la energía sexual se presenta como lo máximo. Cuando, Agradable sensorialmente. claro, porque es satisfactorio a los sentidos corporales, ¿ya? Pero ahí está la trampa, ¿no? El deseo es una fuerza real, es el origen de toda la fuerza, y uno, si se enfrenta al deseo y lo vence, se gana la fuerza. Y él se gana la fuerza, y esa fuerza es el fuego crístico que está encerrado dentro de ese deseo. Los átomos crísticos nuestros están en ese fuego del deseo. Y el que se apodera de ese fuego, entonces puede cristificarse y puede salir victorioso. Sí. ¿De qué forma, dado el consumismo actualmente de Halloween, de la fiesta de la muerte, de qué forma nosotros le podemos explicar a los niños que están contagiados en su mundo infantil por todo esto y quieren imitar a su compañero y todo el curso se disfraza, el barrio se disfraza y anda? ¿De qué forma y con palabras simples le podemos hacer entender a un niño pequeño respecto a todo esto que hay detrás? Cada uno tiene su sabiduría, ¿No? ¿no? Y ahí tiene que apelar usted a la sabiduría de su ser, ¿no? Y cada persona tiene su propia madre divina, tiene su propio ser. Nosotros somos almas viejísimas. Entonces ahí, Padre mío, Madre mía, por favor, pon en mis labios las palabras precisas para poder llegar al corazón de mi hijo, de mi hija, y orientarlo de que esto es nefasto para él, ¿no? Y porque no hay fórmula. El camino esotérico, el camino de la liberación del alma no está hecho en base a una fórmula matemática. Aunque sí tiene principios clave y definidos, pero cada maestro y cada persona actúa en forma diferente, con su propio lenguaje. Entonces uno tiene que ir desarrollando esa identidad propia. No imitar que con Luis lo dijo así y así y así. Lo voy a hacer. Diferentes son los conjuros. Claro. Los conjuros, por ejemplo, cuando hemos hablado acá de la conjuración de Júpiter, la conjuración del Belilín, esas son palabras mántricas pero ya para llegar al corazón de una persona tienen que ser las palabras. Y también porque es el momento. Es el momento que uno tiene que dejar que fluya. Cuando deja que fluya, salen las palabras precisas que esa persona necesita escuchar en ese momento. Y que a lo mejor después se lo va a decir en otro momento y van a salir otras palabras. Porque el momento requería de otras palabras. Uno tiene que tratar de dejar la mente de lado. O sea, Claro, y confiar en su ser, en la intuición, la sabiduría innata que tiene uno cuando va a explicar cosas sagradas. En realidad las mayores confusiones son mentales a nivel de concepto. Hay uno como que se tuerce, se pierde, se confunde. Claro, exactamente. En la mente, en la lógica intelectual es donde está el enredo. La fría mente. Ignoramos entonces la diferencia entre la magia blanca y negra. Como que hay una delgada línea entre lo Sí. blanco y negro. Entre lo blanco y lo negro, de lo sublime a lo ridículo, hay un paso. Hay muchas personas que se sienten sublimes, pero están siendo ridículas, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros también. Entonces, la diferencia entre la logia blanca y la logia negra, lo que la separa es una raya. ¿Ya? La diferencia entre el bien y el mal es una delgada línea. Cruzada esa línea, ya nos fuimos para el otro lado.
Y el límite está en el sabio uso de la energía sexual. La persona pierde, puede transmutar mucho, pero pierde su energía sexual e inmediatamente mandó a evolucionar esos átomos de energía que perdió, que eyaculó, y en su reemplazo entran átomos satánicos por el bajo vientre que vienen a reemplazar eso y empieza a despertar el órgano conductivo. Pero la diferencia fue muy pequeña, ¿ya? Entonces, por eso que se habla del camino del filo de la navaja, porque es muy delgado el caminito. Y solamente el padre y la madre lo puede ayudar a uno cuando la persona se dispone de corazón, entregarse de todo corazón a hacer la obra. Y cada vez que una persona esté transmutando y en algún minuto pierde su energía, Sí. ¿pierde el camino andado? No. Dependiendo de la gravedad, el nivel de gravedad. ¿Ya? Porque indudablemente si la persona ha avanzado mucho, por ejemplo, lleva muchos años sin perder su energía, 6 años, 8 años, 10 años, y pierde su energía, va a retroceder. Por eso que el Maestro Jesús decía, y el discípulo no tiene que dejarse caer, porque el discípulo que se deja caer le costará mucho recuperar lo perdido. Entonces retrocede y tiene que súper esforzarse para recuperar eso. Hay algunos inclusive que no se recuperan más. Pero en el caso principiante, por decirte. No, el principiante es obvio que va a tener caídas. Es parte del camino, las caídas. Si uno se cae, ¿qué tiene que hacer? Levantarse, limpiarse la rodilla y seguir. ¿Qué Puede hacer ser ahí? involuntario también, o sea, bueno, de hecho debería ser involuntario, no pudo, bla, bla, o puede ser polución nocturna. Claro, por eso depende de la gravedad, depende del nivel. Se dejó caer, lo buscó, luchó, fue inconsciente, fue consciente. Eso lo mide el corazón, la Madre Divina. Es la que está ahí. La justicia está ahí y sabe precisamente por qué se motivó y cuál fue el nivel al cual llegó. La versión masculina de la bruja sería el zángano. Sí, Y sería lo mismo en la mujer, digamos. es lo mismo. No atacaría. Es un ladrón de energía sexual femenina. Llega allí a instar a que la mujer se masturbe en poluciones o que tenga poluciones nocturnas. Las poluciones nocturnas son motivadas por incubos, sucubos, brujas y zánganos. ¿Se conoce menos eso, zángano? Sí. Es que normalmente se habla como de los Claro. varones, pero de la... ¿No se habla de las brujas o de los brujos? Son zánganos. Son zánganos. En este caso, zánganos. Pero lo importante es entender eso. ¿De qué vive una bruja? ¿O un zángano? De la energía sexual que roba. ¿Y a quién le roba la energía sexual? Al que se masturba o al que tiene poluciones nocturnas. Y el que va en el camino, que ya empieza a lograr la castidad, a transmutar su energía, igual aparecen, lo quieren tumbar. Sí o sí te van a atacar. Sí Es o sí parte te van a de atacar. las iniciaciones. Es parte del camino. Es parte del camino. ¿Alguna manera de combatirlo? Hay una conferencia en la 47 del Yo la Brujería, que cómo controlar las poluciones y caídas sexuales. Ahí se enseña cómo defenderse de la bruja, ¿ya? Es importante. Todo estudiante de conocimiento de sí mismo tiene que aprender a defenderse de los yoes, de los ataques de la magia negra y de la brujería. Y ahí se enseña a través de la mostaza, la semilla de la mostaza negra, con una tijera de acero puesta en cruz. Hay que ritualizarla. Ahí lo vamos a explicar en esa... Está el video en todo caso, por si... ¿Y el rayo de Júpiter no te sirve para ese tipo? sí también, pero como para atraparla ya cuando te está atacando mucho, sí. Listo. Eso es. Listo. ¿Me da Muchas preguntas? gracias. Buenas tardes. Ya, muchas gracias. Nos vemos.